esta gráfica muestra la función de posición de la primera articulación y esta también de la primera articulación, esta de la segunda y esta también de la segunda. Una de ellas es resultado del modelo matemático, la primera, ¿sí? Y la segunda es resultado del modelado del sistema físico. Entonces, la primera gráfica viene desde este bloque, que aquí están los cómputos con el modelo, y la segunda viene desde acá, y esto viene desde los sensores. Y me dará la respuesta. Las últimas modificaciones que hice no se grabaron, y lo que pasa que, bueno, aquí tengo un desplazamiento hasta de -2 aproximadamente, y digamos es relativamente grande para el dibujo, ¿no? Entonces, por eso le estaba haciendo las modificaciones. Y por otra parte viene hacia abajo, ¿no? Pero bueno, eso de cualquier manera es una cuestión de dibujos nada más, ¿sí? Al final de cuentas, el modelo sí corresponde a lo que te da la simulación del sistema físico. Ya hice las modificaciones, entonces vamos a ver otra simulación. Entonces tenemos al sistema de dos articulaciones lineales, pero donde pueden tener alguna inclinación física cada articulación. Ok. Vamos a simular más rápido otra vez. Muy rápido. Entonces, como ven, tiene un movimiento de distinta frecuencia, que ya son, por ejemplo, situaciones relativamente complicadas, donde te puedes dar cuenta de cuando hay errores, ¿sí? Sin embargo, pues sí está, o debe estar dando lo mismo, ¿no? ¿Sí? Un movimiento de baja frecuencia en la primera articulación y un movimiento de alta frecuencia en la segunda articulación. Y pues igual el sistema físico, igual el modelo matemático. Aquí en esta función estoy poniendo las funciones de posición, velocidad y aceleración que quiero generar, y esos valores pues se van metiendo evaluados al modelo matemático. Y entonces, como el modelo matemático está en función de las variables de articulación, particularmente en este caso de velocidad y aceleración, y de los parámetros del sistema, como los ángulos de inclinación y masas, etcétera. Bueno, pues se consigue el cómputo de las fuerzas que corresponden a estos valores de variables cinemáticas. Entonces, esa fuerza se genera físicamente y se aplica a las articulaciones. Y también esa fuerza se aplica al modelo matemático. Y bueno, pues está respondiendo igual el modelo matemático que el modelo físico. Vamos a cambiar la frecuencia a la primera articulación. Aquí sería 3, 3, 3. Y aquí, si esta es la posición, pues la derivada
Aquí te daría 3.3, te daría. Aquí te daría 0.9. Vamos a probar eso. Lo que está entregando el modelo matemático, lo que está entregando el modelo físico, el modelo matemático, el modelo físico para la primera articulación, para la segunda. Profe, ese bloque que dice FT lleva las funciones. Ah, ¿se trabó? Creo que se cayó algo. Ah, ok. Okay. ¿Nos habíamos quedado aquí o la desconexión fue antes? Ah, no sé. Bueno, sí mostró esa pantalla. Profe, ese bloque que dice FT, ¿es el que lleva las funciones? A ver, otra vez, Campos. El bloque que lleva FT a la fuerza de la junta, pues, el FT. Ah, F1, perdón, fuerza uno. Ah, ok, ya vi. ¿Cuál bloque te refieres? Es un bloquecito chiquito que parece como una etiquetita, una banderita chiquitita. Esos que van afuera de Auto 1 y Auto 2 y... Ok, Son etiquetas, son para utilizar el voto. ok. O sea, para no llenar aquí de líneas, Ujú. ¿sí? O sea, lo que hago, pues lo que sale de aquí está etiquetado aquí con Q2, ¿sí? Y acá pongo el Q2, ¿sí? Entonces, esta señal es como si lo hubiera conectado yo hasta acá. Y entonces aquí la salida F1, pues estoy utilizando también esta etiqueta para el goto, para no rayar aquí e irme hasta acá. Entonces aquí pongo ya la etiqueta de entrada para el goto y las, pues con la misma etiqueta F1 F1. ¿No? Si acaso F1 se utiliza en otro, pues también va en otro y así. Ok. Entonces sí se alcanzó a ver esa segunda simulación, ¿verdad? Con señales ya de alta frecuencia, ambas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Con una frecuencia de 5 y una frecuencia de 3. ¿Correcto? Ok. Con una Ahora, pregunta. Esos dos sí. bloques,
el de función, y el otro donde tiene todas las salidas, o sea, el de la salida de fuerza uno, fuerza 2 y eso, los que tiene ahí arriba. Pues, ¿para qué son o cómo lo estoy utilizando? Ese es el bloque para hacer una función de MATLAB y poder meter las funciones Sí, en el... sí, este es como si tuvieras aquí un programita de MATLAB y que se está corriendo simultáneamente. Y aquí lo estoy utilizando yo para generar las funciones de posición, velocidad, aceleración. Esto es lo mismo como utilizar el otro bloquecito, donde aquí literalmente dentro del bloque se configura y se escriben las funciones. Pues aquí puedes hacer pues, más procesamiento. ¿Verdad? En aquel caso, nomás, como por ejemplo lo estoy utilizando aquí, aquí pues nomás hago un cómputo en cada uno de estos bloques. ¿Verdad? Pero pues como aquí quiero ahorrarme eso y en uno solo, bueno, pues utilicé esa función. Y esto les digo es nomás para no tener la necesidad de traerme esta línea y conectarla hasta acá. ¿Sí? Ah, ok. Esos Entonces, por son, decir, en este caso, como las funciones, bueno, no sé, quise hacer ayer, como sacar una función de transferencia para cada vástago, pero no sé si en caso de que quisiera poner aceleraciones diferentes, o sea, funciones diferentes, no creo que no se podía así. O sea, lo hice como haciéndolo con la misma aceleración para ambos vástagos y así sí podía ajá. sacar una misma función de transferencia. Pero ya si quiero meter funciones diferentes, pues, creo que ya no, o me equivoco. A ver, no escuché todo, pero por ejemplo, yo aquí estoy poniendo funciones variables de posición, velocidad y aceleración. ¿No te refieres a eso? Sí, sí, es eso, pero digo, no se puede hacer por medio de función de transferencia. Mm, no entiendo lo que quiere decir que por medio de función de transferencia. Sí, pues, A ver, pues sí, de tener una función de transferencia donde solo ingrese o sea, le mete la fuerza de entrada y te calcule pues sí, la posición, velocidad de yo aceleración. aquí estoy utilizando funciones de transferencia. Yo aquí para el modelo matemático estoy utilizando funciones de transferencia. No sé si ya sabes esto a lo que te refieres, algo que tiene que ver con esto, no tiene que ver con esto. Sí, sí, tiene que ver con eso. Eh, Ah, ok. Sí, nomás que yo estoy linealizando el sistema. ¿Ya? Este sistema, si no le metemos gravedad, es completamente lineal. ¿Sí? Entonces sí se puede representar con funciones de transferencia. ¿Ya? Pero como tenemos componente gravitacional, bueno, lo que podemos hacer es a la entrada del sistema, que son las fuerzas, restarle las componentes gravitacionales y ya lo está linealizando. O sea, está siempre compensando la parte gravitacional, ¿sí? Como parte de la entrada. Entonces ya no te afecta al sistema. Como que dice, siempre, cada instante, estás compensando las componentes no lineales. Eso quiere decir matemáticamente simplemente pasar al lado de la fuerza los componentes gravitacionales y considerar eso como entrada del sistema. O sea, no solamente la fuerza, sino restándole la componente gravitacional. Ya te queda como si no existiera, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente la fuerza tiene que cargar con lo que te dice el sistema y con esas componentes gravitacionales. Entonces, en realidad, pues sí, sí están influyendo. Puedes trabajar funciones de transferencia. Pero bueno, esto puede ser de otro modo, ¿eh? ¿Sí? Es que ahorita más adelante lo vemos a detalle. Entonces, ahora, esto es, pues, con unas funciones de posición y velocidad y aceleración, digamos, arbitrarias. Caray, y ahí estuvo el problema, no hice la grabación de las,
de las funciones con planeación de trayectoria. Y eso era lo que quería que vieran, pero no lo grabé y aquí no tengo, creo que otros programas de esos. Están en la computadora del TEC. Pero bueno, probé con una función cicloidal y pues sí, le metes el valor deseado y se va efectivamente a donde quieres y en el tiempo que quieres, y pasa lo mismo con el sistema y pasa lo mismo con el modelo matemático. Entonces, para hacer eso, lo único que tengo que hacer es, pues, en lugar de utilizar estas funciones, pues utilizar las funciones de posición y velocidad de aceleración que corresponden a esa planeación de trayectorias. ¿Sí? Entonces era, por ejemplo, una posición igual a, digamos, la Q1 final, por, creo que aquí va uno entre T por el tiempo, ¿sí? Aquí menos, esta es senoidal, aquí va una frecuencia de 2 por pi entre T, creo, por el tiempo. Y entonces, vamos a probar ahorita. La velocidad sería la derivada de esto. Esto es una constante, es con quien dice la posición final de la primera articulación. ¿Sí? La derivada de esto sería 1 entre t. Y la derivada de esto sería lo que está ahí, pero multiplicado por 2 por pi entre t. ¿Sí? Okay. Si aquí ponemos un 0 en el tiempo, efectivamente empieza en la posición 0. Pero si aquí ponemos un 0 en el tiempo, ese ya sería coseno, que es la derivada. Aquí me daría 2pi t, entonces aquí tendrá que ir multiplicada aquí por t entre 2 por pi. Lo vamos revisando a la par. Que si dejo esto aquí, entonces como tengo multiplicado por t, se cancelaría esto. Como tengo dividido entre 2pi, se cancela esto. Me tendría que quedar 1 entre t, entonces esa t de arriba no va, creo. A ver, vamos a ver. Si lo dejamos así, entonces, si aquella es la frecuencia 2pi entre t, aquí se multiplica por 2pi, se cancela esto, y se divide entre t, que era esto. Y ya con un tiempo de 0, pues esto da 1 y me da 1 menos 1 entre t, y ya se daría 0. Entonces, la aceleración 2 sería la derivada de eso que tengo arriba, esto ya no tiene derivada. La derivada del coseno sería menos seno. Entonces, aquí cambiaría de ángulo y se multiplicaría por 2 por pi y se divide entre t. Y quedaría seno. ¿Es correcto? Esto es aceleración. Entonces vamos a meter una Q1 final de 0.77. Le vamos a poner el tiempo de simulación, creo que estamos utilizando uno de 20.
Entonces, en lugar de esta y esta, pues se va a utilizar, como se calculan estas, después las voy a dejar así. Lo que habría que poner es comentarlas y demás, pero van a estar ociosas ahí. Ok. ¿Ven algún error? Que la primera articulación no está oscilando, la segunda sí sigue oscilando. Okay. Vemos las gráficas. Y ya pues la primera articulación se fue de 0 hacia .77, ¿ya? Tanto en el modelo matemático como en el modelo físico, mientras que la segunda pues siguió haciendo esas oscilaciones. ¿Ok? ¿Se comprende lo que se hizo aquí? Bien. Sí. A ver, entonces ahora sí, dudas sobre la programación. En cuanto al modelo, pues aquí tengo el tiempo y lo utilizo para pues Ok. calcular las funciones de posición, velocidad y aceleración. No estamos haciendo nada ahorita. Gracias, ahorita. Entonces, ok. Les decía, aquí en esta función, lo que se está haciendo es poniendo las funciones que resultarían de la planeación de trayectoria, ¿verdad? La función de posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones y se mandan como salida en esta variable, posición, velocidad, aceleración, ¿sí? Y bueno, pues aquí se están juntando todas esas para que sean la salida en PBA, ¿sí? Y nada más pues se utiliza el tiempo porque ya están planeadas las trayectorias, ¿verdad? Ya que son funciones que conocemos en términos del tiempo. Y entonces aquí me va a dar como resultado el valor de velocidad, posición y aceleración. ¿Sí? Y aquí estoy utilizando lo del modelo. ¿Sí? Pues aquí meto los valores de posición, velocidad y aceleración que se ocupen y calculo la fuerza 1. Aquí también lo que se ocupa para calcular la fuerza 2. Por ejemplo, en este caso la fuerza 1 es la suma de las masas, dice por la entrada número 5. La entrada número 5, lo que está depositado ahí es la aceleración de la primera articulación. Así vienen organizadas aquí. Posición, posición, velocidad, velocidad, aceleración, aceleración. Masa 2 por el coseno del ángulo de inclinación de la primera articulación. Y luego aquí está la U6, sería la aceleración 2. Y luego está B1, que es el coeficiente de fricción. Estoy metiendo fricción.
por pues, la velocidad que corresponde, que sería la velocidad de la primera articulación, que está en U3, la suma de las masas por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación de la primera articulación. Y para la fuerza 2 es igual a masa por coseno de la inclinación de esa articulación, de la inclinación fija, ¿sí? Con respecto a la primera, y luego por U5, que es la primera aceleración, más masa 2 por U6, que es la segunda aceleración, más el coeficiente de fricción por la velocidad que corresponde, la 2, que está en U4, más la masa 2 por la gravedad, por el seno de la suma de los ángulos, que es el ángulo de inclinación que tiene la segunda articulación ya con respecto a la base. Ok. Entonces, con esto ya es suficiente para probar el sistema físico y lo mando aquí a la salida 1 a la salida 2. ¿Sí? Lo recibo aquí y con esto lo estoy conectando esta F1 a la primera articulación, ¿sí? Como la fuerza para el actuador, y esta F2 a la segunda articulación, igualmente, como la fuerza que quiero que se genere en el actuador o que trabaje en el actuador. Ok, hasta ahí sería la pura simulación física con las fuerzas calculadas de ese modo. Ahora, para fines de comprobación, ¿no? Bueno, pues si yo a esas fuerzas le resto la componente gravitacional, entonces ya veo del lado derecho expresiones lineales, o sea, lineales con respecto a aceleración y a velocidad. Puedo utilizar cualquier alternativa de modelado, ¿sí? Pueden utilizar variables de estado, demás, o pueden hacer con puros bloques elementales, con derivadores, integradores y demás, y realimentaciones, y armar esto. ¿Sí? Da lo mismo, o sea, con cualquier alternativa de simulación de modelos, está bien. Y se supone que ustedes conocen para eso, pues, funciones de transferencia, los modelos en espacio de estados, o bien los bloques elementales, ¿verdad? Con ganancias, con sumadores, con comparadores, con integradores, con derivadores, etcétera. Entonces, estas son las funciones de transferencia que corresponden al sistema, ¿verdad? Hay varias funciones de transferencia, ¿por qué? Porque pues hay dos entradas y hay dos salidas. Entonces, una función de transferencia que me relaciona pues a la primera entrada con la primera salida, ¿sí? Y luego a la segunda entrada con esa primera salida. Entonces, esa primera salida resulta de la suma de lo que es por culpa de la segunda entrada y lo que es por culpa de la primera entrada. Y así con la segunda salida, ¿no? O sea, la segunda posición. O sea, ambas posiciones se ven afectadas simultáneamente por ambas fuerzas, ¿sí? Entonces se ocupan dos funciones de transferencia para cada salida. ¿Sobre esto alguna pregunta? No, sí está entendible. O sea, por ejemplo, si como eso es el equivalente a utilizar integradores y derivadores, ¿no? O sea, Sí, sí. exacto. Sí. Sí, o sea, para este efecto, lo que sí se tiene que hacer es simular el modelo matemático del sistema, entonces como lo puedas tú simular el modelo matemático. Y repito, las alternativas son esas que mencionas, utilizando puros derivadores, integradores, ganancias, operaciones matemáticas, ¿ya? Funciones matemáticas como para evaluar cosenos y senos y demás, sumadores, comparadores, integradores, derivadores. Y la otra es utilizando pues, la representación en variables de estado, ¿sí? O bien funciones de transferencia. Pero esas las puedes utilizar para el sistema linealizado. O sea, siempre y cuando, ¿no?, consideres como entrada a esos sistemas la fuerza menos las componentes gravitacionales. Si el sistema no va a trabajar en el campo gravitacional o está, por ejemplo, horizontal, el plano de movimiento y no va a ser afectado, bueno, pues no hay necesidad de esto. ¿La tomas como entrada? Sí, en estos bloques lo que entre se llama U. Ok. ¿Sí?
Entonces, aquí es la fuerza menos esto. Pues aquí estoy computando la fuerza. ¿Ya? Aquí hacemos, así como acá. Lo que entra se llama U, pero es una U de dimensión 6. Entonces aquí tengo que utilizar nada más lo que corresponda de esa parte. En esa U de dimensión 6 viene posición 1, posición 2, velocidad 1, velocidad 2, aceleración 1, aceleración 2. Ok. Y entre paréntesis especifica cuál U quiere, ¿no? ¿Cuál índice de eso? Sí. Ujú. ¿Cuál de esas 6 señales? Necesitas tú pues estar bien enterado de tu glosario, ¿no? De cómo Sí. van organizadas en ese vector las señales. Y eso depende pues de cómo las hayas colocado aquí, ¿no? O sea, alguien a lo mejor dice, no, pues yo voy a poner posición 1, velocidad 1, aceleración 1, y luego después posición 2, velocidad 2, aceleración 2. Está bien. O sea, posición, velocidad, aceleración, posición, velocidad, aceleración. Yo tengo posición, posición, velocidad, velocidad, aceleración, aceleración. ¿Hay más preguntas? Podemos ver más a detalle la función de transferencia. Ahí están las funciones de transferencia. Como ves en el denominador va lo mismo en todas las funciones de transferencia, ¿sí? Y así pasa siempre que estás hablando del mismo sistema. Entonces, para esto, por ejemplo, te sirve la representación matricial. Mm, Y, y en esa representación matricial, pues puedes tener una matriz que multiplica aceleraciones, ¿sí? Una matriz que multiplica velocidades y luego el vector de componente gravitacional. Si tú el vector de componente gravitacional lo pasas al lado donde está tu vector de fuerza, del lado derecho ya solamente te queda una matriz que multiplica aceleraciones y una matriz que multiplica velocidades. Si a eso le aplicas Laplace, ¿verdad? Pues te va a quedar, en lugar de las aceleraciones, S cuadrada por X de S, digamos. ¿Sí? Y en lugar de las velocidades te va a quedar S por X de S también, digamos, ¿no? Que en este caso son las teta, ¿no? O sea, serían S cuadrada por teta de S y S por teta de S. Entonces ya puedes agrupar esos dos términos, porque ya ambos van multiplicados por X de S o por teta de S. Mientras está multiplicada una matriz por aceleración y otra por velocidad, no los puedes juntar. Pero ya cuando haces Laplace, ya sí, ¿no? Entonces, en una de las matrices te van a quedar pues S cuadradas arriba. En la otra matriz te van a quedar S. ¿Sí? Las juntas y de ahí sale, pues esto corresponde a lo que estaba en la matriz de aceleración y esto a lo que está en la matriz de velocidades, o sea, la fricción. Aquí todo esto corresponde a lo que está en la matriz de aceleración, ¿sí? Ahí no participa la fricción, así como acá. Aquí no participa la fricción, pero sí lo de aceleración. Y aquí